Esto es Cabildeo Digital. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Aquí estamos para contarles las noticias de último momento. Le doy la bienvenida a Cacho Herrera para empezar a comentar la noticia más importante. Hay pan. Se suspendió el paro de los panificadores, un acuerdo de último momento con el gobierno. Comenzó la fiesta del bicentenario y Hassen Teufel está agarrando el timón del proceso electoral. Faltan pocos días y vamos a comentar tendencias y posibilidades. Cacho, ¿qué dices del PAN? Ha habido un día de paro, uno de 2 días de paro. Amalia, buen día. ¿Cómo estás, Mavi? ¿Cómo están, amigas y amigos? Finalmente han llegado a un acuerdo para que se les provea la cantidad mínima necesaria de harina subvencionada a quienes elaboran el pan con este tipo de beneficio de la harina subvencionada. Pero el mercado ya se ha movido, Amalia, ya se ha de alguna manera consolidado el hecho de que hay panes a 50 centavos, a 70 y 75 centavos en algunos lugares y a un boliviano. Esos son los 3 precios ahora del pan, dependiendo del lugar donde estés, de que si es un panificador o vendedor de pan con subvención, sin subvención, ya se ha movido todo a mal. Ese es el hecho, pero hoy hay pan. ¿A qué precio? Esa es la gran incógnita. Lo mismo está pasando con los carburantes, Cacho. En Santa Cruz, quiero decirte que el colega Carlos Valverde está haciendo un reportaje, está en preparativos junto con su hijo sobre la falta de diésel. Y a través de un don pudieron hacer un video, 10 kilómetros de fila en algunas provincias. Y la situación es absolutamente desesperante. Y para la gasolina, Cacho, es un hecho que la gasolina corriente, la gasolina barata de 3 bolivianos y unos centavos, bueno, esa empieza a agotarse. Y entonces la gasolina que está a disposición es la gasolina con nuevo precio, 6 bolivianos y 7 y tantos. Esto ya me lo había comentado un chofer en La Paz, pero ya se hace norma, ya se hace norma. Varias consultas y testimonios periodísticos dan cuenta de que el gobierno ha optado por subir el precio de la gasolina de manera tramposa, diciendo que está vendiendo gasolina premium, gasolina con más octanaje. Mentiras, es la misma, pero a 6 bolivianos y 71 centavos, me parece. Y el que le parece muy caro, pues no la compra. Al parqueo, el carro al parqueo, que se dedique a otra cosa. Qué cruel, ¿no? Pero así están las cosas. Bueno, ¿qué dirá el presidente Amalia en su discurso del 6 de agosto? Su último discurso como presidente del Estado nos pintará una Bolivia a los 200 años como si estuviésemos en Suiza, como si estuviésemos en otro planeta. ¿Qué dirá el presidente después de que en su gobierno como ministro de Economía al principio y luego como presidente se activó, se apareció la crisis económica y en este momento se ha agudizado totalmente? Nos robó la estabilidad, Cacho. Estábamos acostumbrados a vivir en estabilidad, con un precio del pan que estaba fijo desde hace 20 años, con un precio de la gasolina fijo, con dólares en todas las esquinas. Es decir, la estabilidad que dejó y que costó, porque tuvo un costo social altísimo, Víctor Paz Estenssoro, pues esa estabilidad que duró tanto y que costó tanto, es la que nos ha arrebatado el MAS con Evo Morales y Arce Catacora. Ese es el gran legado, la inestabilidad. Bueno, Cacho, a propósito de Bicentenario, tenías algunos datos que precisar. Sí, Amalia, está el tema de, digamos, los actos que se están por desarrollar, o ya han comenzado en realidad a medianoche por el tema del bicentenario. Tienen, por ejemplo, la llegada de al menos 3 presidentes a Sucre. Estamos hablando del presidente Gabriel Boric de Chile, del presidente Peña de Paraguay
y de la presidenta Xiomara Castro de Honduras. Dicen que va a haber delegaciones de 40 países, veremos si eso se concreta y veremos si viene Perú, Amalia, después de las declaraciones, los dichos de la presidenta Dina Boluarte. Se ha ratificado en las últimas horas el gobierno peruano. Veremos si hay una delegación, alguna alta autoridad del Perú que pueda estar en Sucre con los festejos del Bicentenario. Y el dato llamativo es que este viernes en la noche se va a encender el Cristo Redentor del Corcovado en Río de Janeiro con los colores de la bandera boliviana. Un gesto extraordinario, digo, Cacho, extraordinario. Bueno, sí, los festejos del Bicentenario, hay Feria del Libro también, a propósito de eso, en La Paz. En fin, 2 siglos de república, teníamos que decir, pero de república y Estado plurinacional. Cacho, hagamos una pausa que corresponde porque vamos a ir al tema de nuestro gran héroe, el TikToker. Juan Carlos Villafuerte ha recuperado su libertad gracias a una intervención del fiscal general. Si no, estaría viendo el sol a rayas, pero ha sido liberado. Un gran triunfo de la presión social. Eso no hay duda de eso. Hicimos una pregunta sobre este tema y la respuesta, que es muy interesante, se la damos a conocer después de este anuncio que va a ser relatado por nuestro compañero Cacho Herrera. Transferir dólares al exterior sin estrés, sin vuelta, sin demora. Eso no solamente es un servicio, es una experiencia BCP, lo menos parecido a un banco. Un muchacho de 20 años, TikToker de Santa Cruz, fue detenido, prácticamente secuestrado y traído a La Paz por acusación de ASFI, la autoridad del sistema financiero, acusándolo de haber desestabilizado el sistema financiero por algún comentario que dijo que la moneda boliviana se estaba devaluando, o noticia, y que si usted tenía bolivianos, pues sería bueno que se refugie en el dólar o en las criptomonedas, cosas que son absolutamente obvias. Y fue detenido. Por suerte intervino el fiscal general de manera sorpresiva, un poco tomando distancia del Ejecutivo y diciendo, bueno, ¿saben qué, muchachos? Ustedes ya están rajando de tal modo que ya no vamos a seguir sus órdenes, y decidió ponerlo en libertad, retirar la acusación de la fiscalía. La ASFI quedó muy mal parada con los crespos hechos y Juan Carlos salió en libertad con la bandera de la libertad de expresión. A propósito de esto, hicimos una pregunta. La pregunta anterior decía lo siguiente. Cacho. Amalia, el miércoles lanzamos esta pregunta que señalaba lo siguiente. ¿Cree usted que la detención del TikToker Juan Carlos Villafuerte es un atropello? Caramba, Amalia, han participado en estos 2 días 3.779 personas, de las cuales el 93%, goleada otra vez, dicen que sí, que fue un atropello todo lo que ha sucedido con el TikToker Juan Carlos Villafuerte, y solamente el 7% cree que ha estado bien su detención por parte de los fiscales y los policías. Aquí hay un elemento adicional, Amalia, y es que ahora sí se entiende un poquito la actuación rápida del fiscal general, y es que hay una irregularidad en la detención de Juan Carlos Villafuerte. Resulta que la denuncia fue planteada en la ciudad de La Paz en marzo de este año por un video que habría realizado Juan Carlos Villafuerte, aparentemente generando alguna preocupación de alguna corrida. En junio, hace 2 meses, le libraron una orden de aprehensión para que este muchacho sea aprehendido, para que responda por este video. Y en fines de junio, el 20 de junio, cierran la orden de aprehensión porque dicen no hay materia para detener a este muchacho. Extrañamente, Amalia, hace unos días, en fines de julio, se reactiva esta orden de aprehensión y la reactivan precisamente en Santa Cruz. Entonces, ¿cómo es que
una orden de aprehensión que luego fue cancelada porque no había materia para detenerlo, otra vez se reactiva, esta vez en Santa Cruz. Sospecha el abogado y el propio Juan Carlos Villafuerte que detrás de esto está la mano de la alcaldía cruceña, porque él empezó a criticar la mala gestión de Johnny Fernández y parece que hay, según ellos, alguna movida ahí desde la alcaldía cruceña para intentar detenerlo. Todo es posible, pero ilegal, antes y después ilegal. Y el resultado de la votación, Cacho, refleja la presión social que existió, la censura al gobierno, la censura a la fiscalía, porque era una detención ilegal por donde se la mire. Qué bueno que esta presión social tuvo repercusión en la fiscalía, en el fiscal general, que solo así pudo intervenir y este muchacho recuperar la libertad. Bravo, bravo, bravo. Vamos a hacer la pregunta del día, Cacho, pero esta pregunta tiene una larga introducción, que es el análisis, el comentario que podamos hacer de los resultados de la última encuesta de Unitel. Y empezamos con este tema de una vez por todas. Cacho, ¿qué te impresionó de esos datos? Tres cosas, Amalia, tres cosas que la marcaron ustedes con mucha claridad en los comentarios que hicieron después de presentados los datos. Lo primero es que parece que todo apunta a que va a haber por primera vez una segunda vuelta entre dos candidatos de los sectores conservadores del país, en este caso Samuel Doria Medina y Tuto Quiroga, que están cabeza con cabeza, nariz con nariz, no hay mucha ventaja del uno sobre el otro, entonces parece que se van a la segunda vuelta, porque el tercero, que podía estar disputando esa posibilidad, está muy abajo, se trata de Andrónico Rodríguez, que esa es la otra novedad, cae, bueno, quizás se han dado cuenta tarde sus estrategas y por eso es que va a participar aparentemente en el debate esta noche en Santa Cruz. Y el tercer dato, Amalia, que tú lo dijiste con mucha claridad, es cómo siguen subiendo los indecisos, ¿no? De 32 entre nulos, blancos e indecisos, ahora es el 34%. Entonces, es una elección todavía abierta hasta el 17 de agosto. Sí, los resultados pueden variar porque hay un 12% de indecisos que van a determinar el resultado de la elección. Todavía hay amigos, parientes con los que converso y me dicen, ¿por quién votamos? Cuando lanzan esta pregunta, ¿por quién votamos? Pidiendo un consejo que no se los puedo dar, refleja que hay esta duda, ¿no? De un 12% es impresionante. Van a definir los indecisos, es decir, las personas que al final de esta carrera electoral, casi frente a las urnas, van a tomar una decisión y esa decisión va a marcar la diferencia. Cacho, me parece que Andrónico cayó al cuarto lugar. Manuel Reyes Villa ocupa el tercer lugar, habiendo caído también, es decir, habiendo una distancia ya notable entre el primero y el segundo y el tercero, cuarto, quinto. Es otro grupo ya de un grupo que ya no tiene ningún chance de ganar. Los que tienen chance de ganar son los que están en el primer grupo, Tuto y Samuel. Andrónico, ¿por qué crees que cayó tanto, Cacho? Me parece que es una mala estrategia la que ha puesto en marcha, el haber definido que no debata, que es una persona que no tiene las capacidades como para cruzar ideas con los otros candidatos, no haber estado en los foros. Bueno, en los foros no tenía más que hacer que es presentar su propuesta, me imagino recibir críticas, pero para eso también está pues un político, para saber recibir críticas y más bien utilizar a su favor cualquier cuestionamiento que pueda haber. Siempre hay posibilidades de darle la vuelta, como decimos coloquialmente acá en el país. Pero esa estrategia le fue mal. Y segundo, es toda esta incertidumbre que rodea a las expresiones del masismo, ¿no? Que finalmente derivaron en la salida de Eva Copa, en Eduardo del Castillo, que está haciendo aguas también, porque no puede con la difícil y pesada carga que es el mal gobierno de Luis Arce y todas las cosas que hicieron con Evo Morales.
Entonces, sabía, me imagino, cuál era el riesgo para Andrónico Rodríguez, pero fueron por la fácil, no debatir, ocultarse hasta el último momento, y eso la verdad que le ha jugado en contra durante todo este tiempo. Si no quería debatir, tenía que participar todos los días en las redes sociales, dar ideas, polemizar, etcétera, 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 pero desapareció, tengo esa sensación que sus seguidores, ese inicial 14%, y tal vez tenía todavía un techo que ganar, lo vieron entrar a la arena de los gladiadores y en vez de dar batalla, rajó, ¿no? Se escapó de la arena. Y eso es pues una derrota para cualquiera, ¿no? No sé si pueda remontar, no creo que pueda remontar, pero todo es posible. ¿Sabes qué me preocupa de estos datos? Que Evo Morales crea que los blancos, los nulos y los indecisos son de él, son evistas. Eso me preocupa. Evo Morales no tiene 30%, no tiene 30%. Los blancos son blancos, los nulos son nulos. Por ahí una parte de los nulos son de Evo Morales. Pero antes de que Evo Morales hubiera dicho voten nulo, ya habían nulos, ¿verdad? Mucho antes ya habían nulos. Y los indecisos son gente que va a votar. Y como Evo Morales no está y nunca estará en la papeleta electoral, no van a votar por él. Entonces, que no se atribuya lo que no le corresponde. La gente tiene derecho a votar blanco, tiene derecho a votar nulo y tiene derecho a no saber por quién votar. Esto se va a definir en las próximas horas y estos datos pueden variar dramáticamente, Cacho, dramáticamente. Nada está dicho. Como decía Rubén Blades, ¿te acuerdas? Este cantor de salsa panameño, sorpresas da la vida. Y eso es lo que está de alguna manera experimentando Evo Morales. ¿Te acuerdas? En la primera elección de los magistrados al órgano judicial 2011 y la segunda votación 2017, los blancos, los nulos, fueron mayoritarios, ¿no? Le dijeron de esa forma, rechazamos tu elección de magistrados. Pero él no le importaba, decía eso, no tiene validez. Lo que cuentan aquí son los votos válidos y por eso así sean con el 1%, 2%, esos señores van a ser ungidos como nuevos magistrados del Poder Judicial. Ahora cambia la cosa, el que negaba a los votos nulos y blancos, ahora quiere hacerse políticamente de esa expresión en la elección nacional. Sorpresas da la vida, como decía Rubén Blades, Amalia. Definitivamente. Y esta elección, Cacho, a mí me parece que es la elección que va a sepultar políticamente a Evo Morales. No está en juego Evo Morales, eso es lo importante, no está en juego, está fuera del panorama político. Los que están en juego, los que están en la arena de los gladiadores, son los que están peleando el poder. Y es el pueblo boliviano quien con el voto decide cuál de ellos va a administrar el Estado plurinacional, va a administrar la República de Bolivia en los próximos 5 años. ¿Cuál de ellos se va a jugar para sacar a Bolivia de la crisis que ha causado Evo Morales y el señor Arce Catacora? Entonces, en esa pelea no está Evo. Y si no está Evo, fuiste. Pretérito pasado, ¿no? Cadáver político, yo creo que sí. Los cadáveres políticos patalean, Cacho, esa es su característica, y a veces patalean un buen tiempo, pero ya no cambian su estado mortífero. Bueno, Cacho, ¿cuál es la pregunta de hoy? Vamos a lanzarla, vamos a hacer una pausa y estamos esperando el arribo de una colega de Santa Cruz, Maggie Talavera, para un tema importantísimo. Vamos a la pregunta. La pregunta, Amalia, aclarando que se trata de un sondeo de opinión, no es una encuesta, es tremendamente interesante. Entre Tuto Quiroga y Samuel Doria Medina, ¿por quién votaría usted si este domingo fuesen las elecciones generales? Repito nuevamente,
entre Tuto Quiroga y Samuel Doria Medina. ¿Por quién votaría usted si este domingo fuesen las elecciones generales? Estamos esperando su participación, como siempre, acá en Último Momento. Al final de cuentas, de acuerdo a las encuestas, la pelea está entre Tuto y Samuel. Entonces, no le demos más vueltas al asunto y vamos, ¿por cuál de los dos votaría usted? Se abre el espacio de respuestas y empezamos a responder. Vamos a dejar la pregunta varios días para permitir esta votación. Obviamente es un sondeo entre las personas que ven Último Momento y tiene esa validez. El resultado tiene la validez, es la opinión de quienes ven Último Momento. Bueno, hacemos una pausa porque tenemos una entrevista importante, cortita, pero re importante en los próximos minutos. Hay momentos y hay experiencias. En el BCP todo está diseñado para que vivas una experiencia sin igual. Excelente atención, procesos simples y cercanía real. BCP, lo menos parecido a un banco. La visita esperada, Maggie Talavera, querida colega de Santa Cruz. Maggie, bienvenida a Último Momento y por favor, quiero que nos cuentes, has hecho una serie de entrevistas sobre una organización criminal al más alto nivel, sobre el avasallamiento de predios, ya no solo rurales, pero urbanos, que deben generar muchísimos millones de dólares y que resulta que que es una mafia con grandes contactos. La única explicación de que pueda subsistir en el tiempo es que tenga protección oficial. ¿Qué has escuchado y comprobado sobre el tema de los avasallamientos? Lo primero que uno puede decir, y esto, mira, sin temor a equivocarnos, Amalia, es de que nada de esto es casual o que por aquí apareció un grupo y que por allá otro y que de repente vieron una oportunidad. No, esto está muy bien organizado y sí tiene protección del gobierno, no voy a decir del Estado, voy a decir del gobierno, y a través del gobierno, por supuesto, de todas las instancias que tiene dominados. Estoy hablando de ABT, del INRA, de ABC, de todo lo que vos querrás que tiene que ver directamente con tierra. De una manera además violenta, haciendo alarde de la violencia, armado, con una preparación increíble. La violencia es sobre todo lo que más te preocupa, ¿no? Pero con muchos factores que también le favorecen. Por supuesto que hay gente que se beneficia de esa violencia, de los atropellos y de los avasallamientos. Si no fuera así, hubiera sido mucho más fácil frenarlos, aún teniendo el poder y estando protegiditos por el gobierno. Ayer estuve con una de las familias afectadas, que es la del predio Santa Rita, y me comentaba solamente esto para referencia, Amalia, y después podemos hablar en detalle. Son 140 y tantos o 160 y no sé cuántos las familias afectadas con avasallamientos de propiedades agrícolas, grandes propiedades. Ella creó un chat de unas 30 a 35 personas de todo ese universo para hacer las movilizaciones que hizo a raíz del último quinto avasallamiento que ha tenido en su predio. Bueno, de todos esos que estaban en el pequeño chat, no fueron ni 5 a una marcha, a una vigilia, las cosas. ¿Y por qué yo le preguntaba esto? Y me llamó mucho la atención, porque la veo sola. Me dice, la verdad es que la mayoría prefiere no meterse abiertamente y ver cómo lo resuelven de otra manera. A ese punto hemos llegado. Siendo vos víctima, yo siempre hago un parangón con una vida familiar, una cuestión personal. Siendo vos víctima, no te atreves a denunciar, sí, es verdad que la justicia, lo que fuera, y tratas de negociar con tu victimador. Pero no se dan cuenta que si de verdad hubiera 10 personas como esta señora, las cosas fueran diferentes. Estamos frente a una situación sumamente grave.
se están afectando predios ya no solamente de grandes propietarios, de medianos propietarios, que es lo que uno tiene en mente. Estamos hablando de tierras comunitarias de origen. En la Chiquitania ni te cuento los casos que hay, ¿no? O de pequeñas propiedades de gente que es completamente indefensa, que no tiene a quién recurrir. El problema de fondo es gravísimo, Amalia. Maggie, y esto también ha sido una norma, hechos que se repiten en predios urbanos, es decir, Santa Cruz crece, se expande y allí por donde va a pasar una avenida, pues allí empiezan a haber también avasallamientos y de acuerdo a una entrevista que tú realizaste, estos avasallamientos tienen fiscales, abogados muy conocidos, dirigentes políticos cruceños muy conocidos. O sea, no son solo los interculturales, No son porque solo. uno piensa desde acá, son los masistas, son los interculturales. No, señor. Es decir, hay interculturales empujados por algunas mafias cruceñas. ¿Es esto verdad? Claro, ahorita ya no es una cuestión ni siquiera de nacionalidad, ¿no? Porque acá también hay brasileros, acá también están los menonitas que pese a que viven años acá, siguen teniendo un mundo aparte. Es una mezcla de intereses, por eso te decía, lamentablemente esto funciona y subsiste porque hay gente cómplice que le saca partida. Y hacías bien en hacer esta aclaración. No se trata solamente de lo que yo estaba hablando de los predios agropecuarios, los predios rurales, las tierras comunitarias de origen. Tenemos serios problemas en la ciudad. Yo vivo aquí cerquita, a menos de medio kilómetro del cordón ecológico, donde está el río Piraí. Y lo que ha sucedido con todas las tierras que están alrededor de esta parte por donde pasa el río Piraí, por lo atractivo que está resultando el municipio de Porongo, es muy preocupante. Y no ha comenzado con los famosos condominios del Urubó. Esto viene de viejísima data, desde que estaba Percy Fernández en la alcaldía, ¿no? La pelea por conservar esos predios. Es más, estamos hablando del zoológico, del terreno del zoológico, del terreno del mutualista. O sea, aquí ya se trata de absolutamente todo. Y sí, atrás de eso hay consorcios de abogados que trabajan para legalizar todo lo que está torcido. Y hay la complicidad de funcionarios públicos que sacan su partida. Y hay la complicidad de sector, uno puede decir, privado, de todo orden, que se benefician con esa irregularidad. ¿Quién pone orden a esto? Esa es la gran pregunta, ¿no? Lo más triste no es solamente el diagnóstico que haces, lo que estás viendo. Lo más triste, Amalia, es que no ves en perspectiva una solución, algo que te permita decir, perfecto, aquí va a haber freno y a la cárcel los delincuentes y sanción y que devuelvan además lo que se han robado. No ves en perspectiva eso. Ni siquiera una esperanza, Maggie, en el próximo gobierno, un próximo alcalde, alguien que no esté metido, que no esté untado con este negociado. Bueno, dicen que la esperanza es lo último que muere, ¿no? El tema aquí es si nosotros también como sociedad vamos a estar en la capacidad de reclamarle o de exigirle, de cobrarle al que vaya a venir a reemplazar, por ejemplo, en el caso de la Alcaldía Municipal de Santa Cruz, que este es un verdadero desastre, si vamos a tener la capacidad de cobrarle y de exigirle que cumpla lo que ha dicho o lo que está diciendo ahora cuando está construyendo ya una candidatura. Creo que ahí también hay otro problema, ¿no? Como te estaba poniendo de ejemplo el caso de los predios avasallados. De repente hay una persona o dos que se atreven y van a dar la batalla. Pero el resto se calla y solita no podés hacer. Ojalá que todo ocurriera como ha pasado ahora con el TikToker, nada que ver con esto que estamos hablando, pero que de repente lo meten preso a este chico porque dijo algo que todo el mundo está diciendo y ahí no sé si fue por política, por la coyuntura, pero no eran solamente actores políticos, ¿no? Gente de a pie se ha ido a la FELCC y al final has visto que hasta el Ministerio Público ha dicho no hay cómo, no acepto la denuncia y se va. Si eso sucediera en todos los campos, Amalia, los atropellos no fueran tanto. Exacto, tiene que haber una presión social, tiene que haber una movilización social. Tenemos que indignarnos
y tenemos que rodear y proteger a las víctimas. Maggie, mil gracias por esta nota. Te mando un abrazo y será hasta la próxima. Amalia, yo te quiero comprometer. Has estado viniendo a Santa Cruz y hace rato que yo quiero tomarme un café con vos, o sea que tenés con vos y con Leti, hacemos un trío espectacular. Tenemos que tomarnos un café. Compromiso hecho, público. Grabado. Chao, querida. Gracias. Saludos a la gente, a toda la gente que te acompaña y a tu equipo de trabajo. La tierra produce alimentos, genera empleos y garantiza el bienestar de la humanidad. No existe otro recurso que tenga tantos beneficios. Cuidarla y protegerla es una obligación de sobrevivencia. Quemar nuestros bosques, nuestros campos, no cuida la tierra, contamina el aire liberando dióxido de carbono, afecta la fauna, el equilibrio ecológico y la biodiversidad, genera problemas de salud en la población, degrada el suelo y afecta la productividad a largo plazo. En Aguaí, una zafra responsable siempre fue posible. Protegemos nuestros cielos limpios, nuestra tierra fértil y el bienestar general. No a la quema de caña, y sí a una cosecha con campos vivos, verdes y productivos. Aguaí. Amalia, hay una novedad que se ha producido en las últimas horas y es la reaparición y la retoma de funciones de Óscar Hasenteufel al mando del Tribunal Supremo Electoral. Apareció en La Paz en un acto público y después ha respondido varios cuestionamientos de la prensa en torno a aspectos de la coyuntura electoral. Por ejemplo, dice que no hay nada, ninguna norma en este momento que, por ejemplo, sancione a Morena después de que el partido de Eva Copa decidió bajarse. También dice que no hay necesidad de sancionar a Evo Morales y esta propugnación del voto nulo y blanco. Son 3 votos que están establecidos en la Constitución y en la ley, dicen, válidos, blancos y nulos, así que no hay necesidad de sancionar. Y finalmente dijo, en el caso de las fotografías de las actas electorales que están reclamando los partidos, dijo que se van a transmitir los datos, pero en la nube, en un sistema ahí que manejan los informáticos, estarán ahí las fotografías para cualquier requerimiento de los partidos. No se conoce todavía, Amalia, qué responden ante esto las organizaciones políticas. Pero ya Óscar Hasenteufel ya está otra vez asumiendo las funciones de presidente en ejercicio y seguramente esta noche en el debate en Santa Cruz también estará presente. Esto nos da un enorme alivio saber que Hasenteufel está agarrando el timón del proceso electoral. Falta muy poquito. Esperemos que se encuentre muy bien de salud, que tenga cuerda para largo y que, bueno, Cacho, cada día que pasa es un triunfo. Cada día que nos acercamos al proceso electoral es un triunfo. Porque al mismo tiempo que necesitamos tener una nueva administración del Estado para resolver los problemas del país, al mismo tiempo estamos batallando contra todas las fuerzas que están en contra del proceso electoral. Un proceso electoral que estaba descabezado porque Hasenteufel estaba de baja médica y bueno, pero parece por una inercia electoral, gracias a que hemos aprendido a asistir a las elecciones y